los bloqueos que no nos permiten ser creativos y creativas. Ahora vamos a ver con qué proceso podemos trabajar para atraer esa creatividad o para ver en qué proceso estamos para darle margen, darle tiempo, darle espacio, darle importancia, empoderarlo y desarrollarlo. Acá tenemos dos grandes creadores como Dalí y como Einstein, cada uno en su espacio ha sido muy fundamental en el siglo que nos antecede y ha hecho grandes cambios y revoluciones, uno en las artes y el otro en las ciencias, ¿verdad? Y Perdón, nos profesora, preguntamos, debemos recordar que no es el único, son los únicos procesos. Hay procesos que están divididos y son mucho más largos. Nosotros damos algunos que les permitan a ellos tener un método para abordar algún problema. Esto es fundamental. Y segundo, es importante que ustedes vayan desde el chat haciendo sus aportes mientras se desarrolla la clase y al final justamente hacemos todo un debate con opiniones. Así que adelante, profe. perfecto, chicos, chicas, somos 50, acá hay 52 con el profe y conmigo, 52 formas de hacer un proceso creativo diferente. Cada uno de nosotros y cada una de nosotras tiene su propio método para crear, lo sepa o no. Aquí hay dos ejemplos, uno en 3 pasos, un poco más metodológico, y uno en 4 pasos, metodológico o deliberado, si vamos a trabajar con los conceptos de la clase pasada, que hay personas más deliberadas que quieren tener las condiciones diseñadas, lógicas, secuenciales para poder crear, y los procesos creativos son pasos secuenciales, lógicos para poder crear. Pero también vamos a dar uno en 4 pasos de un autor que se llama Poincaré, que es un autor muy interesante porque fue matemático, físico, científico, teórico y filósofo de la ciencia, viene de las matemáticas. Y él dijo, el proceso creativo hay que estudiarlo, hay que desglosarlo, hay que sistematizarlo y hay que poderlo citar y utilizar cuando yo lo necesite. ¿Ustedes creen que es posible crear con un proceso creativo o que el proceso creativo ocurre espontáneamente en ustedes cuando sea? Les pregunto si quieren ir dejándolo en el chat, buenísimo. Este Henry Poincaré es de 1854 y murió en 1912. Imagínense hace cuánto que es un precursor, que antes no había personas que estudiaran de esa manera. Estaba Miguel Ángel, estaba Da Vinci, pero no estudiaban sistemáticamente la creatividad como se estudia hoy, que es muy estudiada, muy estudiada. Y nos preguntamos, profe, ¿usted nos puede decir qué es un proceso creativo? Y bueno, ahí lo vamos a estar dividiendo en un conjunto de etapas o de fases o de partes que nos permiten a nosotros desarrollar o poner en práctica alguna técnica que tenga que ver con el hacer algo, con el resolver algo y que tienen como base, como pilares, la creatividad. A eso nos vamos a estar refiriendo, esto de encontrar la manera de tener un proceso creativo. Uno simple y un poquito más complicado. O sistematizar el que ya tenemos para poderlo desarrollar mejor y perfeccionar. Entonces, un proceso creativo es un conjunto de etapas o fases que se van desarrollando en un orden lógico y que ponen en marcha a la creatividad dentro de nosotros para resolver problemáticas o iniciar un proyecto, por ejemplo. Esta fase del proceso creativo es muy importante que ustedes conozcan que no son exactamente tal cual las da Poincaré o tal cual las damos nosotros en el método de 3 pasos. Ustedes pueden estar en una fase y pasar a otra en el camino sin haber hecho escala previa, pasar de la 1 a la 4, o sea, pasar del acopio a la iluminación repentinamente, o pueden estar directamente en la iluminación y luego pasar al acopio de las ideas. Eso va cambiando, no es necesario que sea un orden absolutamente establecido. Como decíamos entonces, hay 2 formas de procesos creativos que vamos a dar, en 4 pasos, que es más intuitivo, el de Poincaré, aunque parezca mentira. El físico, matemático, científico fue más intuitivo, y el más metodológico, con árbol de problemas y árbol de objetivos, el método de marco lógico, que ustedes todo esto lo tienen en un documento que dejamos hoy en la clase,
en la unidad 1, en la clase 3, dejamos este material, va a quedar la clase grabada y un documento de la CEPAL de Naciones Unidas donde explica árbol de problemas y árbol de objetivos que vamos a ver acá. Empecemos con el proceso creativo en 4 pasos. Un detalle antes de comenzar: mientras más ejercitamos y trabajamos el proceso creativo, más se desarrolla. Y van a ver ustedes lo lindo que es. Este es el de Poincaré. Hermoso. Los 4 pasos de este proceso creativo son preparación o acopio, incubación, iluminación o insight, y ejecución o pasar a la acción. ¿Hasta acá alguna pregunta? Pueden dejar. Vamos adelante, digamos, profe. Perfecto. El primer estadio del proceso creativo es la preparación o acopio. El acopio consiste en sumergirme en el problema y empaparme de material que tenga que ver con el problema, brindarme a mí mismo toda la información que puedo conseguir de ese problema que necesito. En todos lados, hablar con personas, leer todo lo que pueda, internet, videos, ir a una obra de teatro que tenga algo que ver con el tema, ver una película, hablar con gente que no tenga nada que ver con el tema, pero que me dé una opinión, informarse sin parar. Luego viene la segunda etapa del proceso creativo, que es la incubación. En la incubación incubo, relaciono con todo lo que hago y todo lo que veo eso que acabo de aprender. Dejo que decante la información, que mi subconsciente actúe, que se generen nuevas conexiones neuronales en mi cerebro y me permitan asimilar lo nuevo con nuevas redes neuronales. Entonces, trato de, una vez que absorbí ese material, dejarlo que decante y que se relacione con todo lo que hago, con todo lo que veo, lo observo de distintos ángulos posibles, entro y salgo de la información. En este estadio vamos a pensar muchas cosas que capaz que no tienen mucho sentido para nosotros. ¿Me pasa el coanfitrión? Así puedo. Ya hay coanfitrión, profe. Perfecto. Bueno, les decía, en este estadio vamos a pensar muchas cosas que quizás no tengan que ver con lo que veníamos pensando, ideas locas, ideas distintas, ideas diferentes, sueños que se me aparecen, y todo tengo que dejarlo que aparezca y todo tengo que ir anotando, tomando nota y dejarlo que aparezca y que fluya sin juzgar, sin juzgar, ahí es sin juzgar, en un camino divergente, en forma de abanico, de abrir. Y luego viene el tercer proceso, que es lo que todos y todas esperamos, que es la iluminación. Es la que menos depende de nuestro cerebro consciente. Todo aquí ocurre prácticamente en el inconsciente. Ahí dormimos, ahí vamos a dar una vuelta en bicicleta, vamos a caminar, nos damos una ducha, nos olvidamos del tema, vamos a tomar un helado, estamos hablando con amigos, hacemos cosas que nos den placer, y en algún momento que la ciencia todavía no puede determinar, va a aparecer una nueva visión sobre el tema que se llama insight. El insight es la visión súbita y repentina de la solución a ese problema que todos queríamos comprender, que siempre quisimos saber y no sabíamos y no la veíamos y no veíamos la solución hasta que aparece completamente clara en nuestra imaginación, en nuestra mente. Luego, el cuarto estadio es pasar a la ejecución, pasar a la práctica. En esta fase vamos a llevar nuestra idea a la práctica, porque sin práctica no hay creación. Creatividad necesita creación. Solamente pensando, solamente imaginando, podemos hacer muchas cosas, como por ejemplo lo que son las obras científicas, la literatura y las canciones y cantidad de obras artísticas y científicas, pero que necesitan llevarlo a la acción, convertirlas en algo, en una obra, en una categoría científica, en una poesía, en algo, en una teoría histórica, en algo lo tenemos que convertir, o en un diseño. Y en este momento, profe, ¿cómo anda el chat? Y en este momento vamos a hacer un intervalo para hablar del insight. El insight es algo que significa eureka, lo tengo, la visión súbita,
eso que aparece en nuestra conciencia que decíamos recién es la resolución, eso que llamamos inspiración. Cuando todas las piezas de rompecabezas de nuestro cerebro y de toda la situación pasan a ocupar de golpe el sitio correspondiente y tenemos la sensación de que una fuerte luz ha iluminado nuestro cerebro. Hay personas que el insight les aparece como imagen, otras personas les aparece como sonidos, como palabras, como escritos, desaparece la frase. En general, en todos los años que hemos trabajado con el profe, con distintos grupos, a la amplísima mayoría de nosotros nos aparece como imagen, no sé a ustedes, el insight. Es una visión de comprensión súbita que los psicólogos llaman insight y puede producirse en mitad de un sueño mediante una imagen onírica o en mitad de cualquier actividad cotidiana. Hay muchos autores, decíamos en la clase pasada, también científicos que han descubierto sus grandes teorías científicas después de un sueño. Por ejemplo, el que soñó con el ADN, la forma del ADN, tuvo un sueño con serpientes espiraladas. Cuando se despertó dijo, esta es la forma del ADN y lo pudo convertir en teoría. El último paso, convertirlo en teoría. Entonces decimos que el insight es un fenómeno mental por el que llegamos a la comprensión súbita de un problema y su solución. Este insight también tiene sus fases. Las vamos a comentar libremente para que las puedan conocer. Las fases del insight son el impasse mental, la reestructuración del problema, la adquisición de comprensión profunda y el sadness, o visión súbita. Las fases del insight, decimos, primero tenemos que tener un impasse mental, o nos pasa un impasse mental, que es cuando estamos frente a la pared y no entendemos cómo seguir. No sabemos cómo solucionar el problema, no tenemos la menor idea de qué hacer. Me dicen, hacete algo creativo para los 40 años de democracia. Y no sé qué responder, no sé qué hacer, no sé qué poner, si una canción, si una investigación, me quedo ahí que no sabes qué hacer. La segunda fase es la reestructuración del problema. Esto es muy interesante porque es cuando yo utilizo todos mis recursos o habilidades cognitivas, la memoria, la percepción, la creatividad, para intentar resolver ese problema. La memoria porque lo comparo con mis experiencias previas, con mis conocimientos previos. La percepción porque trato de entender con la intuición qué pasa, qué es lo que pasa, qué es lo que haría falta para este tema. Y la creatividad para poder generar la idea nueva. Ahí es cuando en la segunda etapa yo intento ver de manera diferente el problema, trato de verlo de otra manera, de una manera que nunca lo hubiera pensado. ¿Qué tal si lo veo desde tal punto de vista? Y ese esfuerzo se llama la reestructuración del problema. Luego viene la adquisición de la comprensión profunda. Aparece de manera inconsciente, con todo ese material que estoy trabajando, en un momento me doy cuenta de todo, me doy cuenta de la situación, me doy cuenta de la problemática, pero todavía no lo puedo resolver. Solo veo cuál es el verdadero problema a resolver. No siendo un producto directo del proceso cognitivo que se estaba siguiendo hasta este momento, es muy ligado al inconsciente. Y por último aparece el famoso insight, sadness, dentro del insight, el sadness, el momento de comprensión súbita, que aparece de manera clara en la conciencia, es la percepción consciente por parte de la persona de la comprensión como algo súbito y que aparece claro y es vivido con sorpresa por nosotros porque no ha habido estimulaciones previas que nos dieran ese resultado tan claro, tan interesante y tan perfecto para esta situación. No sé si a ustedes les ha pasado y se sienten representados. Profe, ¿cómo estamos? Bien, bien, ahí alguien aportaba que el Dante tuvo el insight con la Divina Comedia, justamente. Qué maravilla. Pero bueno, pero están muy, mire, nos está pasando dos cosas, profe. Tenemos muy pocas cámaras
y no hay participación. Entonces no sabemos si del otro lado hay gente o no hay gente. Tenemos muy poquitos que voluntariamente, como por ejemplo, a ver, ahí lo veo a Ángel, a Federico, a Santiago y no mucho más. Y a Sofía, ahora la veo a Milena, bueno, pero profe, no nos están acompañando mucho. Y bueno, profe, lo que pasa es que después de un feriado largo cuesta. Hay que ver en qué fase del proceso Bueno, creativo están. Capaz que están incubando, como me decían mis alumnos de la Universidad de La Matanza, que yo les decía, ¿qué tal les fue el fin de semana? Profe, incubé todo el fin de semana. sea que había dormido. Bueno, Exacto. bien, bien, bien. Ahí dice que alguien meditando obtiene resultados para nuevas respuestas o el insight. Bien, Excelente. seguimos entonces. Para nosotros es importante de verlos, de verlas, porque también es una forma de conectarnos, si bien mediados a través de una pantalla, pero nos sentimos acompañados. Por eso les planteamos. Obviamente hay gente que está compartiendo el espacio, hay gente que está en el trabajo y no puede poner la cámara y es comprensible. Pero a quien pueda, nos acompaña. Bien, Perfecto, profe. Vamos a ver el segundo proceso creativo. El segundo proceso creativo que vamos a ver hoy es de 3 fases. Estas 3 fases son identificar el problema con un buen diagnóstico y para eso vamos a utilizar el árbol de problemas. También pueden utilizar un FODA o entrevistas o encuestas. Nosotros trajimos el método de marco lógico de la CEPAL de Naciones Unidas, árbol de problemas. Segundo punto, ya tengo el diagnóstico. Ahora voy a generar ideas de manera divergente para que eso se pueda solucionar. ¿Qué mejor que utilizar o técnicas creativas o el árbol de objetivos? Técnicas creativas vamos a ver otras dentro de un par de clases y árbol de objetivos lo vamos a ver hoy, también dentro del marco lógico de la CEPAL. Tercer punto, consenso, selección y puesta en marcha de las ideas seleccionadas. ¿Cuál es la mejor idea? ¿Cuál me conviene más? Y es la más realizable para lo que quiero hacer. perfecto. Esto sería como el proceso de la cátedra, llamado así, ¿no? Elegido por nosotros. Sí, 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 nosotros damos este porque les va a servir mucho para sus carreras. Yo creo que les va a ser de mucha utilidad y arroja un excelente diagnóstico y es muy claro sobre qué aspectos trabajar para solucionarlo. Vamos a trabajar sobre los medios para solucionarlo. Ahora, Bueno, convengamos que este tema particularmente, les aclaro o les aporto, es un tema que normalmente entra cuando se rinde la materia. Es decir, nosotros hacemos bastante hincapié en el tema que luego ustedes van a elegir para desarrollar. Nosotros hacemos bastante hincapié en el árbol de problemas porque entendemos que es una herramienta muy válida para poder centralizarse en el verdadero problema que tienen que resolver. Así que digo, como para que presten atención y lo tengan presente como uno de los hitos que hay que ir uniendo para tener esta materia. perfecto, profe. Entonces, primer fase del proceso creativo, en 3 pasos, diagnosticar. ¿Para qué me sirve diagnosticar? Bueno, todos los que están acá en sus carreras saben que si tienen un mal diagnóstico de la problemática que tienen que solucionar, así sea un parcial, a un trabajo profesional, siempre va a ser importante saber cuál es el problema que hay que solucionar claramente para poder hacer una buena intervención sobre el problema y poderlo resolver. Entonces, ¿para qué nos sirve hacer un mapa, un árbol de problemas? Para mapear o describir un problema, para identificarlo. Es una forma de representar el problema, qué es lo que está pasando y lo vamos a saber sabiendo cuál es su problema central, cuáles son sus causas, por qué esto está ocurriendo, qué es lo que hace que esto sea así y qué es lo que esto está desencadenando. Fíjense qué completo que es. Los efectos y las consecuencias. Ahora lo vamos a explicar mejor y con un ejemplo. El árbol de problemas nos da una visión clara de la situación, una mejor comprensión del problema para desglosarlo y desglosarlo en causas y consecuencias. Aquí tenemos el dibujo, es así, son así los gráficos, es muy sencillo, se hace un árbol. En el centro, en las raíces se encuentran las causas del problema.
Luego, debajo tenemos, perdón, las raíces se encuentra el problema central. El problema central. En el tronco se encuentra el problema central. En las raíces se encuentran las causas del problema y en las hojas o ramas están los efectos o consecuencias. Se los digo así porque el orden es importante. Primero, saber cuál es el problema. Segundo, cuáles son las causas que lo originan. Y tercero, cuáles son las consecuencias. Discúlpenme que lo dije un poquito rápido. Bueno, para comenzar, vamos a empezar a hablar del problema central. Es necesario analizar e identificar lo que se consideran que son los problemas centrales, pero luego llegar al que abarca a todos los problemas, el que es, se puede hacer una tormenta de ideas en el grupo y decir cuál es el problema que globaliza a todos los problemas. Luego vamos a las causas, que se ubican en las raíces del árbol de problemas. Mientras más raíces se puedan colocar, más causas, más soluciones vamos a poder identificar. Y ahora los vamos a ver por qué cuando hagamos el árbol de objetivos. Cuanto más claras son las causas, más claras van a ser las consecuencias y más clara va a ser la solución. Entonces ponemos todas las causas abajo y arriba ponemos las consecuencias o impactos. La misma cantidad de causas que tenemos abajo van arriba y se transforman en consecuencias. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Pero esto no queda aquí. Yo ya hice el árbol de problemas. No me voy a quedar solo con los problemas. Quiero saber cómo lo soluciono, cómo lo puedo solucionar. Y para esto voy a hacer esta técnica. Antes de hacer esta técnica, capaz que se me ocurría una idea o dos ideas, pero luego de hacer esta técnica de forma grupal, vamos a tener 5, 6, 10 ideas, 20 ideas para solucionarlo. Es muy importante practicar, hacer las prácticas, hacer las técnicas. Nos preguntamos, ¿qué es el árbol de objetivos? El árbol de objetivos es la versión positiva del árbol de problemas. Se utiliza para identificar las posibles soluciones a un problema, permitiendo determinar las áreas de intervención que plantea un proyecto. Vamos a verlo. Aquí está este gráfico que está muy claro. Tenemos el problema central. Cuando pasa en positivo al árbol de objetivos, pasa como objetivo central. Los frutos o consecuencias del árbol de problemas pasan a ser los fines del árbol de objetivos, lo que quiero lograr. Y trabajando sobre las causas, voy a encontrar los medios en el árbol de objetivos. ¿Cómo puedo lograr llegar a ese objetivo central y a esos fines? Dando vuelta las causas. Fíjense qué interesante. La misma cantidad de causas va a la misma cantidad de medios en positivo, la misma. El problema central en positivo, objetivo central. La misma cantidad de consecuencias, la misma cantidad pasa a fines en positivo. Es muy sencillo, es muy sencillo. El resultado obtenido va a presentar la misma estructura que la del árbol de problemas y va a quedar, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, profe. El tema es la deserción estudiantil universitaria. ¿Le gusta? ¿Le parece bien? Pero perfecto, me parece bárbaro. Bueno, tenemos el árbol de problemas y luego vamos a hacer el árbol de objetivos. A ver si los chicos y las chicas quieren ir tirando en el chat. Vamos a poner cuál es el problema central, dijimos la deserción estudiantil, cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias. El problema central, la deserción estudiantil en la universidad. Causas, profe, ¿qué causas tenemos? Bueno, muchas veces tiene que ver con desconocimiento de tecnologías, no siempre. Muchas veces tiene que ver, estamos hablando, vamos a aclarar esto, estamos hablando de perfiles que tienen que ver con nuestra universidad. Nosotros, a lo mejor no puede ser necesariamente igual en Rosario, posiblemente sí en La Matanza, seguramente no en Perú, no en Brasil y no en Colombia, porque son universidades y sistemas diferentes. Puede ser que algunos se identifiquen y les pedimos a los compañeros de las universidades latinoamericanas que nos puedan poner algunas causas
pero bueno, nosotros lo hicimos sobre ese perfil. Bien, por ejemplo, la pérdida de empleo, dificultad con alguna materia y contenidos troncales. Bueno, por ejemplo, ahí en carreras de ingeniería, de informática, las primeras materias básicas son un generador de deserción muy grande, muy grande. Bueno, tiene que ver con situaciones sociales como tienen causas en la familia, el nacimiento de un bebé, el tener necesidad de cuidado de algún familiar, de sus hijos, muchas veces con la falta de presupuesto para tener que venir a la universidad, costear los viajes y de compartir la universidad con un trabajo, también lo podemos ver. Bueno, ahí hay bueno, hay varios aportes. Le pedimos a ustedes, que es la base y la fuente para lo que nosotros hacemos, que nos vayan poniendo donde identifican las causas. Bien, seguimos. Vamos a ver las consecuencias, o sea, las causas son qué es lo que origina que ustedes, que los estudiantes, que las estudiantes dejen la universidad. Pérdida de empleo, no conocer la tecnología, dificultad con alguna materia, contenidos troncales, como decía el profe, falta de presupuesto para costear los viajes, nacimientos de un bebé o de una bebé, cuidado de hijos chicos. Ahora todo esto genera consecuencias, no queda así nomás. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, profe. Bueno, si uno va a dejar la universidad, o sea, sale fuera de un sistema que luego puede mejorar su situación laboral, social, lo primero que aparece es un tema de frustración, de depresión, de baja autoestima, está desmotivado. Después va a tener menores oportunidades de progreso profesional. Ya vamos a ver más adelante una de las clases cuando vamos a empezar la misma con un video de la cuarta revolución industrial, donde marca claramente la necesidad al futuro de estar permanentemente la población capacitada, ¿sí? Que reciba educación para el desafío laboral. Bueno, la otra consecuencia es abandonar las materias y por último el abandono de la universidad. Hay más consecuencias, solamente ponemos algunas para que sea algo claro para ustedes, ¿sí? Bien, y Perfecto, de acá perfecto. de Bien, objetivos. claro, ahora este árbol de problemas hay que hacer algo con estos problemas y con estas causas y estas consecuencias. Lo vamos a transformar en el árbol de objetivos, que tenía objetivo central en el medio, medios abajo, o sea, los medios que yo tengo para lograr los fines que están Los fines. arriba. Bueno, a ver, ¿qué hizo, profe? Bueno, entonces convertimos el objetivo central, sería lograr la plenitud de cursada para todos los alumnos de la universidad, ¿sí? Bien. Bueno, segundo, transformo los efectos o consecuencias en fines a conseguir. Donde teníamos frustración, pusimos autoestima, oportunidades de progreso profesional, donde había menor calidad de progreso profesional, menor posibilidad, cumplimiento de cursadas, donde había abandonos de cursadas, y recibirse, donde había abandono de la universidad. Son Abandono. las mismas frases puestas en positivo, los mismos ítems puestos en positivo. Y por último, vamos a lo que son medios, transformamos las causas del árbol de problema en medios y tenemos la alfabetización tecnológica, donde había problemas con la tecnología, empleo digno, donde hay falta de trabajo, pérdida de trabajo, sistema de apoyo académico, donde había dificultad con materias troncales, becas de transporte, donde había problemas para pagarse el transporte, organización del tiempo de cuidados en el hogar y compartir tareas, donde había nacimiento de un bebé o una bebé, profe. Muy bien, perfecto. Bueno, y hay que seleccionar la idea ahora que vamos a llevar adelante, cuál podría ser para solucionar esto. Bueno, ahora viene la tercera fase, que es el pensamiento convergente en forma de embudo. Ya tuvimos el divergente cuando hicimos los medios. Ahora vamos al convergente, vamos a tratar de ver
cuáles son las ideas que más nos sirven para solucionar el problema. Podemos hacer un conteo, examinar cada idea en el grupo, decidir si es o no viable y si aporta realmente soluciones. Y luego se puede hacer una escala numérica y ver cuál gana, ¿no? Cuál de las ideas gana. En nuestro caso, con el profe, ganaron estas 3 ideas, profe. Bueno, el Las pudo sistema ver. de alfabetización tecnológica, la posibilidad de ir a la universidad y utilizar cursos de formación, de actualización, tener un sistema de becas de transporte que facilita mucho, y la otra sería una especie de tutorías, es decir, vincular a las y los estudiantes de mejores promedios con el mundo laboral de manera de encontrarles empleos, y a esto se le podía agregar que a estos alumnos también poder vincularlos con los que tienen dificultades. Esa también podría ser una muy buena solución. Estaría buenísimo. Bueno, hemos hecho un ejemplo en 3 pasos con árbol de objetivos y árbol de problemas. No sé si les queda alguna duda acerca de los pasos metodológicos. Ahora dejamos de grabar y vamos al debate. Y hemos visto creatividad, innovación, proceso creativo 4 pasos, proceso creativo en 3 pasos. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Qué actividad tenemos que realizar para la semana que viene? Ya vamos a empezar a dejar algunas actividades en el campus, porque ustedes saben que tenemos que tener alguna interacción con ustedes para saber cómo anda nuestro grupo, cómo se sienten, cómo se comporta, cómo se comprenden los contenidos. Y aquí les dejamos un cuestionario en la pestaña de actividades y trabajo final, que yo se los voy a mostrar ahora, y allí dejamos algunas preguntas acerca del proceso creativo que vimos, de los procesos creativos que vimos en clase. También tienen en la unidad 1